Y eso decía a propósito del discurso de la rendición de cuentas de mañana. Atención a tantos amigos queridos ahí en el grupo de estrategas del presidente. ¿Cómo hacer un discurso que provoque, que concite los aplausos de la Asamblea y de tantos invitados especiales en tiempo de apagón, en tiempo de DEA cerrada, en tiempo de posibilidad de aranceles y de algunos inconvenientes cuando Haití ya no está en la agenda? Bueno, eso se hace, por ejemplo, con esas imágenes hermosas que va a colocar el presidente del metro, con unos números extraordinarios de turismo, con todos esos premios que ha obtenido el gobierno y el presidente y esa comparación de los presidentes más populares de la región. Y ahí usted verá ese público enardecido. Yo decía antes del cambio, de la pausa, el cambio es otra cosa. Yo decía que lo que hay que contar serán los aplausos, si son más, menos o iguales que en ocasiones anteriores. Y claro, el presidente va a exponer todos sus logros, la justicia tendrá su lugar, tendrá el Ministerio de Justicia, porque acuérdense que él dice que su procurador es independiente, de modo que esperemos, porque mañana habrá expectativas, y hay expectativas desde ahora en relación a ese discurso. Don Antonio Conacer es un viejo y apreciado amigo, y él insiste que cuando yo quiera hablar de pymes, de pequeñas y medianas industrias, de colmados, de precios, que yo invite a otras personas. Yo digo, don Antonio, pero usted basta, se basta. Pero hoy él ha venido acompañado de una persona muy apreciada también. Ya lo sabe. Y cuando él está aquí, él dirige el programa, de modo que bienvenido. Hasta llevamos las pautas. Exactamente, ¿no? Y aquí lo recibe. Yo dije, y lo sabe Freddy Fariñas, y también lo sabe Aquinito, yo dije, ese perfume lo conozco. ¿Cuando entró? Sí, ellos saben, porque ese señor es muy, muy seductor. Entonces, Conacer es don Antonio, pero él dice, no, es que yo tengo un tiempo y demás. Pero don Antonio, previo al discurso del presidente y después de muchas reuniones que ustedes han tenido, procurando el reconocimiento de las pymes, de las MIPYMES, ¿qué tenemos con ustedes hoy? Y bienvenido a... Él es Ronald Rodríguez. Ronald Rodríguez, bienvenido a Muchas Ronald gracias. Le digo que le hace el programa conmigo. Sí, sí. Y bienvenido a Ronald Rodríguez, que tendrá el reto de hablar más que don Antonio. Y eso es difícil. Es muy difícil, es un gran reto. Bienvenido, desafío. Ronald. Muchas gracias, muy amable, Carmen, muy amable. ¿Qué tenemos en Conacer y qué tenemos por hacer todavía? Perfecto. Mire, en Conacer nos estamos organizando para el programa del año 2026. Ya se están enviando las convocatorias para lo que es el programa de educación que se llama Formación de Líderes Comerciales y Empresariales. ¿Ese es su sueño? ¿Un sueño que él ha tenido? Sí, Ronald? pero ese es el papá de Conacer, porque Conacer tiene el nombre, pero todas las cosas que se han hecho por ese programa, el programa de formación de líderes comerciales y empresariales, FOLICE, cuyo objetivo principal es convertir esos líderes dirigenciales en que se conviertan en agentes multiplicadores de nuestra doctrina. Y en el año 2015 nosotros iniciamos ese programa, llegamos a las 32 provincias del país, hemos desarrollado unos 85 talleres, nosotros decimos seminarios talleres, que van justamente dirigidos a la educación del sector. Y con relación a lo que usted dice del presidente, nosotros tenemos como institución, tenemos previsto que a lo mejor se puedan mañana referir a lo que fue el problema del último blackout, porque tuvimos un blackout el 11 de noviembre de este mismo año, donde tuvimos pérdidas millonarias por más de 300 millones de pesos. Y ahora tuvimos el apagón reciente del lunes 23, que también afectó considerablemente las 32 provincias del país. Y también hoy queremos hablarle un poquito de cómo nos afecta a las MIPYMES lo que es la ley de residuos sólidos. La ley, creo que 9825, que es la nueva, la que modifica la anterior o sustituye la ley anterior. A mí me gustaría
que nos dividamos. Esa es una estrella en esa línea. Pero cuando yo le decía y usted a me da Ronald, la que usted quiera a mí. Cuando yo le decía a Ronald que lo conozco, es que también él está en primero las MIPIMES. Claro, Y claro. yo soy también de esa familia. Incluso y lo eres el veo. invitado del sábado de nosotros. Claro, entonces por eso. Yo se lo mandé. Exacto. Mire, Para que usted, ¿cuándo usted va a ir para el programa? espérese. Mire, muchas personas pueden creer o podrían pensar que eso de residuos no tiene para nada que ver con ustedes. Y si Waldy Taveras está escuchando, me corregirá de inmediato y me ha dicho, ¿cómo? Sí tienen que ver, sí tiene que ver con Pero el claro. ¿Por qué, Ronald? Primeramente porque todo lo que tiene que ver con los residuos, valga la redundancia, que son las cajas, la basura, el ordenamiento, el reciclaje, Los plásticos, las los botellas. plásticos. Esta ley es medioambiental y es muy necesaria para el país, porque esto va a trazar que desde que un producto sale de una industria, este producto que viene con su encaje, viene con su plástico, esa compañía, esa industria sea responsable de ese mismo desecho sólido, por llamarlo así. ¿Entiende? Y tiene que pagar para que no hayan vertederos abiertos, no haya que haya un reciclaje ordenado y que se eduque también a la población en ese sentido, para educar y para prevenir que la basura siga en el estado que está y los desechos sigan acumulándose como están. Ahora bien, ¿por qué tiene que ver con nosotros específicamente? Bueno, porque aparte de que tenemos que adaptarnos a la realidad del medio ambiente, también cobra por eso. Le cobra al colmado, le cobra al salón, le cobra a todas las MIPIMES un incentivo, como ellos dirían, un cobro por ventas. Y ahí es donde afecta. Pero espérese. Hace unos meses hablábamos con don Antonio de la necesidad de regularizar De la formalización. Incluso tuve la oportunidad, y lo compartí con don Antonio, de conversar con 2 economistas sobre ese problema. Sobre ese tema, Exacto. por ejemplo. Y Perfecto. se lo envié, pero nos damos cuenta que son iniciativas que no tienen respuesta. ¿Cómo ustedes van a, cuando decimos educar es como volver desde cero, cómo van a hablar con los almacenistas, con los colmaderos, con las tiendas Apache, como usted dice, la distribución Apache? ¿Quién logra cohesionar todo ese público para explicarle lo que tienen que hacer? ¿Cómo se hace eso? A través de los gremios. Si el Estado no se apoya a través de los gremios, los que agrupan estos tipos de comercio específicamente y que conocen la jerga de cómo habla ese comercio, no lo va a lograr. No lo va a lograr. ¿Sabe por qué? Porque normalmente el pequeño comerciante cree que el Estado quiere cobrarle impuestos. Y esa es la primera barrera mental que tiene un comerciante pequeño para sentarse a hablar con un oficial de la Dirección General de Impuestos Internos. Sí, pero ahora, aparte de lo que él dice, yo le voy a agregar lo siguiente. Mire, como hemos dicho, sí, nos estamos mirando porque estamos frente. Mire, el programa nuestro que se llama Primero las MIPIMES ha hecho un proceso de investigación profunda para buscar quiénes son los responsables de la formalización de las MIPIMES. Y las dificultades son oportunidades. Lo que está planteando de la ley de residuos sólidos, de que un colmado que hoy está pagando 300 pesos por la recogida de basura, que eso se llaman arbitrio para los ayuntamientos, eso va a subir entre 3.000 por un nivel de venta que ellos registren. Eso por un lado. Pero por el otro lado, ¿qué pasa? El problema de la formalización de las MIPIMES es difícil para las MIPIMES, pero no para el Estado, porque el Estado y no pero al solo Estado le convendría formalizarla. Claro, pero espérese, el Estado tiene el poder para hacerlo y tiene el mecanismo para hacerlo, porque nosotros hemos investigado desde CONACER quiénes son los aliados estratégicos para aplicar políticas públicas, aplicar motivación para incentivo,
motivar a que las MIPYMES se acerquen a los gobiernos locales. ¿Quiénes son los gobiernos locales? Los ayuntamientos. Aquí hay 235 ayuntamientos distritales y 158 ayuntamientos municipales. La suma de los dos da 395,000 ayuntamientos. 395 ayuntamientos en todo el país. ¿Y cuál es el deber de esos aliados estratégicos? Es aplicar políticas públicas para conectar con las MIPYMES. ¿Qué pasa con las MIPYMES y los ayuntamientos? La mayoría de las MIPYMES no saben quién es el síndico. La mayoría no saben qué ellos tienen que hacer para pagarle al síndico. Entonces usted tiene 2 aceras. Las aceras donde están las MIPYMES sin protección y sin incentivo, y del otro lado tiene la acera de los ayuntamientos, que son gobiernos locales. ¿Qué tienen que hacer los ayuntamientos para conectar? Y ahora el mismo hecho de tener y hablar de que viene la ley de residuos sólidos es un momento de oportunidad para que esos ayuntamientos se acerquen a las MIPYMES. ¿Cómo? Ellos tienen que implementar programas educativos dirigidos al sector de las MIPYMES. Deben desarrollar programas que le permita a esas MIPYMES accesar a nuevo mercado. Programas que esas MIPYMES entiendan que hay una relación estrecha y que somos todos responsables del crecimiento en el sector. Pero también los ayuntamientos están en el deber de identificar cómo esas MIPYMES pueden accesar a compras públicas y cómo pueden accesar a las facilidades que da el Estado e implementar políticas y programas que le permita a ellos saber cuáles son las ventajas de estar formalizados, cómo ganan estando formalizados, cómo participan de las facilidades que da el Estado, cómo pueden participar de accesar a fondos internacionales y poder colectivizar problemas sociales conjuntos. Los ayuntamientos que son los gobiernos locales, que están en todo el país conjuntamente con el presidente, con el Poder Ejecutivo, se pueden implementar políticas de esa índole. Me gusta que comience por lo pequeño, que es lo grande en estos casos. Porque lo primero que yo le iba a decir... Pero oiga con los pequeños. Pero espérese, yo le iba a decir, ¿y ustedes han hablado con el ministro de Industria y Comercio? Espérese, déme un segundo. Ok. Mire, usted tiene que ver las cosas de 2 vías. Los políticos son políticos, aunque estén dirigiendo instituciones. Con esto no ataco a Yayo. Lo mismo que pasó con Hito, lo que ha pasado con todo. Ellos saben lo que tienen que hacer. Aquí, uno de los principales aliados estratégicos de las MIPYMES, el principal regulador de las MIPYMES, es el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Por eso le mencioné. Ellos organizan programas que se llaman la Ruta MIPYMES. Exacto. Perfecto, la ruta. Vaya a una de las actividades de la Ruta MIPYMES para que vea ahí si están convocados las MIPYMES reales. Los empleados de los ayuntamientos, los empleados de la misma oficina son los que van a esas asambleas, para que usted lo sepa, porque si nosotros sí sabemos, y usted, yo no sé si usted escuchó que el día 13 de julio del año 2025, el presidente de la República anunció en San Juan un programa que se llama Tu Firme, Tu Garantía. Y yo le ofrecí 14,000 socios para que trabajáramos con esa firma. Y nunca me dieron oportunidad para yo convocar a la gente de nosotros, porque sabían que lo de nosotros que supieran que no dieron los préstamos, me lo iban a decir a mí. Entonces, para que usted esté clara. Pero mire, yo no soy ministra. No, tranquila. Pero sí creo que yo no estoy guapo, porque yo hablo con mucha responsabilidad. Pero eso que usted ha dicho, y recuerde que el programa donde participó Miguel Collado Di Franco y Tayana Mora Ramis, que incluso ellos decían que a veces ese sector se victimizaba. Espérese. Pero ahora que usted dice eso, yo le apuesto que van a modificar algunas cláusulas del discurso de mañana para aclarar ese asunto. ¿Lo que estamos diciendo? Sí. Pero claro que sí. Porque ellos han dicho, tu firma es, pero eso fue un programa que estuvo en las primeras páginas de todos los periódicos. Oiga, ¿por qué primero las MIPYMES? Oiga, ¿por qué primero las MIPYMES? El nombre de primero las MIPYMES no surge porque un capricho mío.
ni porque es un capricho de él, ni porque es un capricho del equipo que está en CONACER. No. Número uno, somos el 98.5% del tejido empresarial. 98.5% del tejido empresarial. Número dos, aportamos el 40% al Producto Bruto Interno. Número tres, aportamos el 61.6% de las manos de obra ocupadas. Y número cuatro, nosotros somos los que, si el gobierno le pone atención a la informalidad de la MIPYME, el gobierno va a poder, eso le cuesta al gobierno más de un 2% del Producto Bruto Interno, del presupuesto, de un 2 a un 3%. Si el gobierno le pone atención a que el gobierno diga, yo voy a trabajar para la formalización de la MIPYME. Y ahora le doy chance a mi amigo. Yo le dije, Ronald, sí, que él se iba a hacer cargo del programa. Es un gran reto. ¿Quién ha sido, Ronald, interlocutor de ustedes? Se me calla, don Antonio. En el ministerio. Yo voy a dormir un rato ahora. ¿Le trajeron café? No ha ¿Quién llegado. ha sido? Sí, a mí me dieron. Porque al mencionar ese programa, yo recuerdo haberlo comentado aquí y en los otros espacios, que nos lució un programa de verdad inclusivo, hasta medio populista, pero válido. ¿Quién ha conversado con ustedes desde el ministerio? Mire, primero, como analista del comercio que soy, y preocupado por las MIPYMES específicamente, y tal como dice don Antonio, el 98% del tejido empresarial pertenecen a las MIPYMES, esos pequeños negocios. El 2% son las grandes empresas. Ahora, usted ha dicho, claro, ¿qué se está haciendo con la informalidad? El 50% de ese 98% está informal. El 50 del 98. Aproximadamente el 50% está informal. Y no hay un solo programa gubernamental dirigido específicamente a resolver el problema. Pero algunos dicen que a ustedes le conviene eso. Ahora bien, ¿que la informalidad? Sí. No, ahora bien, no, aquí, escúchame. Ahora, nosotros tenemos un interlocutor, vamos a ver, que es funcionario ahora actualmente en el gobierno y que conoce de las MIPYMES, que conoce del comerciante de abajo, que conoce desde poner una paletera hasta tener una mediana empresa. Se llama el doctor Jorge Morales Paulino, quien es el actual viceministro de las MIPYMES en el Ministerio de Industria y Comercio. Es el principal interlocutor. Ahora bien, recuerde que un viceministro no se puede cargar un problema de décadas. Y ha depositado y ha escuchado todos los sectores. Lo ha escuchado a don Antonio, ha escuchado al CNCP, ha escuchado a la FDC, ha escuchado a Iván, ha escuchado a todo el mundo. Ahora, si el gobierno hiciera un solo programa para formalizar y no para incentivar negativamente, como está pasando ahora mismo, cargándole más arbitrios a los pequeños negocios, esto lo que lo está empujando es más a la informalidad. Porque cuando hay un salto tan abrupto, por ejemplo, que usted pagaba 500 pesos, ahora va a pagar 3,000, mientras vende 1 millón, no es de ganancias. Si usted vendió 1 millón, pagaba 500, va a pagar 3,000. Pero si usted vende 1 millón, 1 peso, en un colmadito, usted va a pagar entonces el doble, 6,000. Espérese, que en una ocasión el licenciado Antonio Cruz intentó explicarme y explicar ese asunto. Yo decía, si no están formalizadas esas pequeñas y medianas empresas, ¿cómo pueden tributar? ¿Cómo pueden pagar? Perfecto. ¿Cómo paga el colmado? El colmado en un municipio fronterizo, un colmado grandísimo que hay, que venden desde raquetas hasta bebidas, que los he visto, ¿eh? ¿Cómo paga si no está formalizado? ¿Cómo le afecta ese aumento? Vamos a ver. Sí voy. Mire, doña, hay que estar en el campo para saber todas las estrategias que se utilizan en contra de los chiquitos, del sector pequeño, que son los micros y pequeñas, que son el 98% del tejido empresarial. Es 1.5 lo que son medianos y grandes. Ahora le explico. Mire qué es lo que pasa. Mire, usted ha visto tirando por la borda cómo ha fluido el turismo. Usted ha ido tirando por la borda cómo está fluyendo Zona Franca.
Usted ha ido tirando por la borda cómo ha ido creciendo el sector de energía renovable. ¿Por qué usted cree que eso? Son los incentivos que tienen. ¿Cuánto tiempo venimos prestándole a los turistas con tasa cero? Entonces, revise la ley de Confotur, revise la ley de zona franca, pregunte, hágale, tráigase el director de industria, de Proindustria, para que le diga cuántas facilidades le da industria a las zonas francas. Muy bien. Entonces, mire lo que pasa. ¿Qué ustedes quieren? ¿Una amnistía? Perdón, ¿para qué? Para no... No, es que nosotros no tenemos que tiene que pedir eso el Estado, porque el que está ahogado es el Estado. Y le voy a explicar por qué. ¿Por qué está ahogado el Estado? Porque, mire, desde el año 2012 desde el año 2015 debió hacerse una reforma fiscal integral. Cuando hablaba de reforma fiscal integral, eso tiene su mecanismo y no se ha hecho. ¿Y quién iba a calmar la reacción social? Porque la mayoría de esos políticos entienden que hacer una reforma fiscal o sea, le afecta a ellos y pierden popularidad política. Exacto, por eso, ¿quién le iba a frenar? Entonces, mire, ¿usted sabe por qué? ¿Por qué no se formalizan? Porque no tienen incentivos, no hay mecanismo de incentivo. Usted no ve ni siquiera un anuncio por televisión de más de 11,000 millones que se colocan al mes, al año, que diga por qué las MIPYME deben formalizarse, cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios que tienen. Entonces usted coge y se mete se entra a lo que es la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Entra y usted busca a ver cuántas MIPYME se formalizaron, y ellos ponen las que se formalizaron en el año, pero no ponen las que salieron. Entonces usted quiere ver. Explíqueme eso, Ronald. ¿Salen bien de la formalidad? Sí. Mire, pero claro que salen. Mire, hay que se encargue. Técnicamente, porque aquí lo bueno es traducir lo que la gente lo entienda. Que la gente entienda bien de qué estamos hablando. ¿Qué le conviene la informalidad? Mire, si yo le nombro primero las razones del por qué no le conviene, usted lo va a entender. La primera razón es: usted sabe lo que significa para un colmado o un pequeño negocio no poder venderle al Estado, no poder tomar un préstamo. Porque es su principal enemigo. No poder tomar un préstamo bancario con garantía. Usted sabe lo que significa no poder cotizar para pensión ni para seguro. Todo esto son cargas. Ahora, ¿por qué es el problema de formalizarse en este sector? Porque no se entiende el sector. Porque cuando usted pone un colmado, su ganancia es de un 5% neta, pero le quieren cobrar como si usted ganara normal vendiendo otro tipo de producto. Estamos hablando de comida, estamos hablando de que cuando usted compra un arroz en 100 pesos, por llamarlo así, el colmado no lo puede vender a más de 110, porque el pueblo le grita, pero le quieren cobrar, en competencia. Quieren cobrarle a esa ganancia la misma estructura desproporcionada de otros tipos de empresas en otros órdenes, igual como si fuera esa. ¿Me comprende? Entonces, ¿Cómo le cobran a una pequeña empresa que no está formalizada? No, bueno, pues justamente eso es lo que estamos pidiendo, un programa gubernamental serio que vaya donde esos colmados que están informales, no necesitan ni siquiera una reforma fiscal. Si se formalizara la mitad de la mitad, se recupera miles de millones de pesos solamente de pequeños negocios que hoy no están tributando. Recuerde lo que le dije al principio: un saloncito no va a formalizarse porque inmediatamente, desde que le ponen la plana mayor ahí, que ya tiene que tener un contable, que tiene que declarar todos los meses, que de la ganancia tiene que dar tanto, que del impuesto tiene que dar tanto, ya lo cierra mejor. Pero en la pausa yo le voy a decir... Usted vaya a una pausa, que yo creo que la merece. Okay, pero óigame, en la pausa yo le voy a decir, porque cuando hablamos, y ya muchos oyentes están escribiendo, siempre se piensa en colmados, ya pulpería es otra cosa, y en salones de belleza. Pero hay otras múltiples... Pero claro, que ustedes deben mencionar. Y yo le voy a decir, por ejemplo, los peluqueros. Oiga, para que los oyentes no se vayan. Y de un nivel un poco más alto. Oiga, ellos sí pagan, ellos pagan. Y yo le voy a explicar cómo pagan. ¿Cómo? Pero Fariña cuando dice... regresemos de la pausa. Él manda aquí. No, pero yo le puedo decir también de una vez rápidamente cómo ellos pagan impuestos. Claro. Yo le puedo decir rápidamente. Mire,
Usted sabe que cada una de las empresas que le suple a esas MIPYMES le cobra impuestos, su 18%. Claro, indirecto. Eso es lo primero. No hay una sola factura de nadie, de ningún colmado que le compre a X suplidor que no tenga el impuesto del ITEVIS, por llamarlo así. La pausa, Fariña, que esto se ha puesto Venga, bueno. Adelante.